En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos todos a este encuentro con la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que trasciende todo. Es un ejemplo que habéis oído, o por lo menos aquí lo hemos dicho muchas veces, que si ponemos en un lado la sagrada forma, Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y en ese otro lado una Biblia, tendrían el mismo peso específico. No se balancearía el platillo. ¿Por qué? Pues porque mientras aquí está con todos sus atributos, está mudo. Aquí no habla. Y aquí, en la Biblia, en lo que es las Sagradas Escrituras, está su mensaje, lo que avala y complementa el cuerpo eucarístico. Es así de sencillo. Hay, sobre todo cuando hablamos de la Eucaristía, el capítulo 6 de San Juan, que decíamos que San Juan es el único evangelista que no narra la institución de la Eucaristía. ¿Pero por qué? A ver, veamos, ¿por qué? ¿Por qué no narra la institución de la Eucaristía San Juan? Y luego, porque escribió en los evangelios muy tarde. Exacto. Llevaba 50 años realizándose la misa cuando San Juan escribe su evangelio. Y sin embargo, si no contáramos con el capítulo 6 de Juan, nos habríamos quedado así, a dos velas. El discurso del pan de vida, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, que no come mi carne, no come mi sangre. Eso está en el capítulo 6 de Juan. Pero el que más habla. Es el que más habla y es el que nos abre los ojos. Porque si no, nada más tendríamos esto en mi cuerpo, esta en mi sangre. También aporta San Juan, bueno, todo esto es un poco recordatorio, ahora nos meteremos con el tema. También aporta San Juan un detalle que no narran los otros evangelistas, que es precisamente el lavatorio de los pies. Igual, el detalle de hacer lo que yo he hecho, no he venido a ser servido sino a servir, y le lava los pies, es el que da el fondo, el que da el sensus, como para entender lo que allí está ocurriendo en la consagración, en la última cena. Bien, cerramos paréntesis. Perdonadme porque yo tengo esta mala costumbre. Los que me oís por la radio ya lo sabéis de memoria, que lo digo muchas veces, ¿no? El peligro de Adolfo es que abra un paréntesis tan grande que se lo olvide por donde iba. Bueno, pues estamos dando este año, por centrarnos ya y en aras de que, bueno, tanto Josefina como Pilar son nuevas, todos los años, habitualmente, hasta ahora, hasta este año, hemos estado explicando con detalle muchos libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Hemos dado los evangelistas, pero siempre como tema monográfico el estudio concreto de un libro, ¿no? Sea el que sea. El año pasado estuvimos viendo Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que es el curso que estoy dando ahora en la radio.
Bueno, pues este año hemos roto un poquito esa corriente porque nos parecía oportuno poner una base que es fundamental, sin la cual no entenderíamos nada, ni seríamos cristianos, nada. Es hablar de Jesucristo, la persona de Jesucristo, lo que en teología se llama cristología, y que aquí le hemos llamado el misterio de Jesucristo. ¿Por qué no deja de ser un misterio? Por mucho que lo expliquemos, nuestra pobre, limitada cabecita no es capaz de llegar a entender todo lo que es el Señor, todo lo que es Jesucristo. Y bueno, le hemos ido dando desde el comienzo del curso hasta aquí, y nos quedábamos el otro día con la mañana de la resurrección, explicando lo importante de la resurrección. Y os lo voy a leer yo para que no busquéis la cita, porque todo tiene un esquema. Las 4 narraciones, porque esta sí la cuentan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de la resurrección, tienen una estructura común, que es el núcleo histórico, pero cada uno cuenta cosas que el otro no cuenta, además de las que sean coincidentes, ¿no? Nosotros cogemos este pasaje. Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. El núcleo es el mismo, como digo. Una mujer, María Magdalena, fue a visitar el sepulcro de Jesús a amanecer del primer día de la semana, que había encontrado removida la piedra y que el sepulcro estaba vacío. Ese es el esquema de todos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué iba María Magdalena sola y las otras que venían detrás no llegaron con ella? La explicación es sencilla, me gustaría hablar con detalle de la resurrección, que es precioso, pero estamos en el curso de discernimiento. Pues porque, impulsiva como era, sabiendo cómo se ve a Jesús, no puede aguantar. Pero las otras fueron a comprar aromas para ungir debidamente, porque habían enterrado a Jesucristo apresuradamente, porque se hacía ya el Sabbat. Y cuando llega el Sabbat, cuando llega la hora de la puesta de sol, los judíos todavía hoy no mueven un dedo. Se acabó. Si vais a Jerusalén y os hospedáis en el hotel que yo me hospedé cuando fui en el viaje a Tierra Santa, os encontraréis un ascensor que le tienen puesto así, el del Sabbat. Es el ascensor del Sabbat. Por allí suben y bajan los judíos porque no hace falta que hagan este trabajo de apretar el botón. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? El tema del descanso sabático de los judíos. Pues le habían apresurado, o se habían apresurado la sepultura de Jesús. Y ellas van a comprar aromas, pero tienen que ir al templo, que es donde las venden. Y a esas horas todavía no habían abierto. De ahí que María Magdalena era la primera. Lo cuenta otro evangelista. Es bonito, si queréis hacer alguna vez la comparativa de los 4 evangelistas, cómo narran la muerte y resurrección de Cristo, es precioso, ¿no? Pero estamos en la resurrección. La resurrección de Cristo no es una vuelta a la vida, la que poseía antes de la Pascua, pues como le ocurrió a Lázaro o al hijo de la viuda de Naín, ¿no? Porque ellos volvieron a la vida, revivieron, pero murieron. Jesús no se trata de una vuelta a esta vida temporal, se trata del inicio de una nueva forma de existencia, inefable,
misteriosa para la que nuestras palabras se vuelven torpes y de las que no tenemos modo de explicarlo, porque es algo que sobrepasa lo físico, sobrepasa lo que son nuestros sentidos, ¿no? En lo que se refiere a las apariciones, lo más significativo y a destacar es que los testigos afirman y testimonian que han visto Cristo glorioso, el mismo hombre que vieron morir en la cruz. Eso es de general. Todos los que han sido testigos de apariciones cuentan que este personaje que vieron morir en la cruz es el que se les presenta ahora de otra manera, de un modo inefable. El término aparición procede de un vocablo griego, opte, empleado para designar las experiencias pascuales que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, dirá por ejemplo Lucas. O se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. De este término opte se desprende que quien toma la iniciativa siempre es efectivamente Jesús, el resucitado. Si hay un patrón común en todas las apariciones, no veréis ninguna que diga: pues yo iba por tal sitio y vi. No, se me apareció, se me hizo presente de esta manera. A los de Maús, camino de su desengaño, los pobres, ¿no? Iban a su pueblo y pues esto nosotros creíamos que iba a ser esto y aquello y lo de más allá. Y Jesús se agrega a su camino sin que le reconozcan. Y empieza a explicar en las Escrituras que hablaban de que tenía que ocurrir esto, aquello, lo de más allá, como había ocurrido. Y dice una cosa muy bonita a los de Maús, perdonadme, otro paréntesis. Dice una cosa muy bonita, y es que dice: no ardían nuestros corazones al oírle hablar de las Escrituras. Ese es el efecto de la Escritura. Ese es el efecto al que aspiramos nosotros, pobrecillos estudiantes de Biblia, ¿no? A que la palabra, cuando la leamos, sea como dicha para mí solo, como si no hubiera nadie más en el salón, que es Cristo quien nos habla cuando leemos su palabra. Este denominador común de todas las apariciones que os digo, para nada se aprecia en ninguna de ellas una actividad subjetiva, solamente son receptores del encuentro con el resucitado. San Pablo lo resume perfectamente en la primera carta a los Corintios. Vamos a leerla y os daré un apunte exegético. Primera Corintios 15, del 8 al 9. Y no perdáis 15 porque luego vamos a leer otros dos versículos más adelante. De la primera, Primera Corintios 15, del 5 al 8. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Más tarde se apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales la mayor parte viven todavía, aunque otros han muerto. Después apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Sigue. El último de todos, como a un aborto, se me apareció también a mí, pues yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es un testimonio, como veis, que puede ser constatado históricamente y que ha trascendido a la historia, pero de tal modo que los detractores de la resurrección de Jesús, lo que dicen que no existió la resurrección, etcétera, se tienen que morder la lengua, porque no hay mejor cosa que recurrir a los que lo han visto. Y se apareció a 500 hermanos, y ninguno ha salido diciendo lo contrario. Muchos de ellos viven todavía. Es como una referencia. Ahí tenéis, podéis preguntar a esos, ¿no? Y es un testimonio, como digo, que puede ser constatado históricamente y que trasciende la historia. Lo afirma el mismo Pablo, que trasciende. Ahí donde estáis, leer ahora el 19 y el 20 de la primera de Corintios.
Corintios 15. 1 Corintios 15, 19 y 20. 19 y 20. Si lo que esperamos de Cristo, si lo que esperamos de Cristo es solo para esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que mueren. Es precioso, todo este capítulo 15 os recomiendo que le leáis en casa o lo toméis como punto de oración, porque no tiene desperdicio. Para empezar, dice que mira, si no Cristo no ha resucitado, somos los más tontos del mundo. Estamos haciendo el canelo, ¿no? O sea, no procede. Los más dignos de compasión de todos los hombres. Y dice al final de esto que hemos leído, del versículo 20, que Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. O sea, Cristo es la primicia, el botón de muestra al cual todos estamos llamados. En la resurrección de los muertos, la única referencia que tenemos después de la parusía, de la segunda vida del Señor, cómo hemos de ser, es a imagen de Cristo. Podrás traspasar las paredes, como el pensamiento, como las apariciones. Podrás ver y conocer a tus seres queridos. Yo tuve Biblia allí en mi parroquia, un año, ya fallecida la pobre, que era viuda y siempre decía, ¿y veré allí a mi esposo? Cuando yo me muera, ¿veré allí a mi esposo? Claro que sí, Carmen. ¿Cómo no vas a ver a tu esposo, mujer? Tú le querías, ¿no? Y él te quería a ti seguramente, ¿no? Sí, pues seguro, porque allí el lenguaje del cielo es el amor. No hay moneda más clara que esa, la del lenguaje del amor. Y nuestros seres queridos están en el primer término, ¿no? En la resurrección de Jesús, Dios se revela, se comunica al mundo plena y definitivamente como Dios. Y es la resurrección la prueba más radical y definitiva de la divinidad. Dios, dice la carta de Pablo a los romanos, leo yo para ganar tiempo, Dios, origen y meta del universo, es aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Esto está en Romanos 4:24. La resurrección de Cristo lo cualifica, lo acredita, por así decirlo, definitivamente. Ahora sí, ahora ya sí que se cierra el ciclo. Muerte, resurrección. Esa es la Pascua. No nos podemos quedar como se quedan por ahí los compositores haciendo cositas alrededor, porque el último que hizo es del mismo estilo que el Superstar. Acaban con la muerte de Jesús. Esa tragicomedia griega, hombre, eso no es verdad. Como decían, si Cristo no ha resucitado, somos los más imbéciles del mundo. Os falta el broche de oro. Cristo, muerto y resucitado, es la Pascua completa. Muerto y resucitado. Sigo. Esta forma de hablar de la resurrección del Señor no se opone a la enseñanza tradicional de la Iglesia cuando dice que Jesús resucitó por su propia virtud. Pues esta afirmación la hace considerando su divinidad y las palabras explícitas del Evangelio. Juan 10, 17, 18. Esto ya lo probamos otro día, o explicamos, que es obra de las tres divinas personas, ¿no? ¿Se entiende? El que no crea, desde luego, en el misterio de la Santísima Trinidad será un lío, porque dice, ¿quién lo resucitó? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? ¿O hay alguna cita que diga que resucitó él? Pues tenemos esta. Juan 10, 17, 18. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy yo por mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder de recobrarla. Exacto, hasta ahí. Nos queda claro que Él por sí mismo, claro, forma parte de la divinidad. Pero Jesús, tras 40 días, asciende de nuevo al seno del Padre. Es la exaltación de Jesús, es la ascensión. Al resucitar, Jesús ha sido exaltado al mismo tiempo desde la humillación más extrema hasta su inserción en la vida de Dios, en el ejercicio del propio poder de Dios.
Dice el Evangelio de Marcos: el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. La diestra de Dios, es una expresión mesiánica que procede de un salmo, también para si lo queréis comprobar en casa, del 110, que indica que está a la altura de Dios, que está en el mismo lugar de honor, que participa del mismo poder y gloria de Dios. Eso significa la derecha. Si no, pues sería está inferior. No, si está en el mismo plano, es igual con el Padre, igual que el Espíritu Santo, es Dios. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, relata el episodio de la ascensión de Jesús al cielo y lo hace ligado a su última aparición, indicado que pasado este tiempo, 40 días, pueden ser 40 días o solamente una expresión, o sea, pasado un tiempo, muchas y evidentes pruebas, dice el Evangelio, de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días. O sea, que con la ascensión, con la resurrección, comienza una nueva era, la era de los testigos, la era de esta incipiente iglesia que caminará así hasta el fin del mundo. La expresión subir al cielo de la ascensión conviene aclararla, pues parece querer decir o que implica el alejamiento de este mundo del Señor, y no es verdad. En el relato de los Hechos, la palabra cielo tiene, como en el credo, un significado exclusivamente teológico y no cosmológico, no de lugar. O sea, no estamos hablando si está después de la estratosfera, de la atmósfera, de las galaxias, no estamos hablando de un lugar físico, de un lugar cósmico, no. Dios no está donde está el cielo, sino, yo sé que esto es un poco, a lo mejor si lo veis por primera vez, sino donde está Dios, e irradia sin verlo su bondad y su amor. Ahí está el cielo. Al entrar Jesús en la gloria de Dios, no se ha alejado de lo creado, ni lo de aquí, ni de las galaxias. Sigue estando en Dios. Y con eso lo vamos a ver un poco más cuando profundicemos en lo que es la glorificación de Cristo y su valor salvífico. Yo suelo hacer esta pequeña aclaración por si os ayuda. Cuando el Señor crea, ¿os acordáis que dice hágase la luz? Y la luz se hizo, etcétera, etcétera, llega y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y todas las cosas se van haciendo, el cielo, la tierra, las estrellas, el universo creado, y todo brota de Dios. Y no pensemos que cuando Dios crea, Jesucristo está ausente. Jesucristo y el Espíritu Santo están junto con Dios Padre cuando Él crea. Por tanto, si queremos hablar con propiedad, sería el cielo, la tierra, el cosmos, lo que está en Dios. ¿Entendemos ahora? O sea, es difícil decir, bueno, pues ahora es como cambiar la habitación, ¿no? Me voy a la habitación de al lado, trasladarse al cielo, ¿no? Es un lugar teológico, no cosmológico. Eso un poquito que nos quede claro, ¿no? Ahí vamos con lo de la glorificación de Cristo, de su valor salvífico, sobre la, ¿qué nos decía Carmen? Soteriología, que habla de salvación. Pues bien, hay en los prolegómenos de la pasión de Cristo, en esa hora que yo llamo la hora de las confidencias, donde empieza llamándoles amigos, con ganas he querido celebrar con vosotros esta Pascua, y acaba diciéndoles, queridísimos míos, ese 13 al 17 de San Juan es una joya, no os lo creáis. Es donde se pone de manifiesto el corazón de Cristo, cómo Él es. Pues bien, en esos prolegómenos hay unas palabras que cuando menos nos hacen pensar, y es que habla de su glorificación cuando todos los acontecimientos tienden a su muerte. Cuando Judas sale a consumar la traición y poco antes de dar el mandamiento del amor, dice Jesús, leedlo,
Juan 13, 31 al 33. Así que salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará a él y le glorificará enseguida. Eso es. Y de tejas abajo, esto que se acerca es la muerte, no la glorificación, ¿no? O sea, está hablando esto en la cena. Si todo hubiera acabado con la muerte, estas palabras carecerían de sentido. Además habla de que va a la casa del Padre, que va a preparar un lugar, de que va a volver, etc. La predicación de los apóstoles sobre Jesús no termina en su muerte, sino justamente en la exaltación a partir de la resurrección de los muertos. Retomamos el comienzo del pasaje de San Pablo. Lo leo yo para recordarlo. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue exaltado, que resucitó al tercer día, lo hemos leído antes, ¿no? Según las Escrituras, que se apareció a Cefas, luego a los 12, etc. Con el fin de aclarar este punto, lo vamos a subdividir en 4 subpuntos. 1. La resurrección de Cristo como acontecimiento histórico. 2. La resurrección de Cristo es obra del poder divino. 3. El estado glorioso de la humanidad de Cristo resucitado. Y 4, que es donde estamos ahora, pero he querido cogerlo todo para que veamos con detalle, el sentido salvífico de la resurrección de Cristo. Primero, la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico que ocurrió en la historia, en un momento concreto. Hay por ahí peregrinas teorías que niegan la realidad histórica de la resurrección. Para el racionalismo, no tengo que aclarar que los racionalistas son los que tienen aquí la medida, los que no son capaces de ver con su razón, no existe. No existe, o hay que odiarlo, o hay que explicarlo de otra manera, no. Ser humilde y reconocer que uno puede meterte a Dios en su cabecita. ¿No? El tan traído y llevado tema de San Agustín, del niño, que lo conocéis, ¿verdad? ¿Lo puedo repetir? No. Era un niño que va paseando San Agustín por la playa y va dándole vueltas a la cabeza, que era un cabezón, un cabezón en el sentido de súper intelectual, que le daba vueltas a todo, y no entendía el misterio de la Santísima Trinidad como no lo entendemos nosotros, ¿eh? Y va dándole vueltas. Y en esto se encuentra en la playa un niño que viene con una manita llena de rojo y la besa en un besito que hay en la playa. Y vuelve al mar, coge agua y besa en un besito que hay en la playa. Y dice: escúchame, niño, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿No te das cuenta que el mar es mucho más grande y el hoyito no? Porque le pregunta qué vas a hacer. Dice: estoy metiendo toda el agua del mar aquí en el oso. Y dice: pero ¿no ves? ¿No te das cuenta que no cabe? Y dice: ay, Agustín, eso es lo que tú estás haciendo. O sea, ¿cómo quieres meter en tu mente limitada todo el misterio de la Trinidad? Bueno, pues esto venía a propósito de que hay teorías, o sea, hay racionalistas que niegan la resurrección de Jesús. Y para ellos solo son históricos aquellos sucesos cuyas causas y efectos son intramundanos, o sea, comprobables por la experiencia humana. Y de acuerdo con esta mentalidad, rechazaron como mito no histórico, el hecho de la resurrección de Cristo. Según ellos, en la mente de los discípulos, poco a poco, se fue abriendo paso a paso la creencia de la resurrección, que realmente nunca ocurrió. Fue la fe en Jesús la que creó la idea de la resurrección. Según estos, sería un producto bien de la fe, bien de la incredulidad de la primera comunidad cristiana, y no la resurrección de Cristo la que precisamente engendró la fe en él. En concreto, para unos el mito de la resurrección de Cristo sería la expresión simbólica de la creencia en Cristo como Salvador, esto es, la expresión de la fe en el valor redentor de su pasión,
lo cual habría sido confirmado por Dios resucitándole. Para otros sería el modo figurado de expresar la experiencia subjetiva e interior de la visión de Cristo que tuvieron algunos cristianos, dos cosas de algunos iluminados. Por ejemplo, la conversión de San Pablo, ¿no? Y lo interpretan como algo puntual, externo, real. Y para otros sería el modo figurado de significar, y esta es la más fuerte, esta es la corriente que yo más he oído, el modo figurado de significar la pervivencia del influjo y de la memoria de Cristo en sus discípulos. Así llegan a conceder, y es frecuente, la afirmación de Cristo, que Cristo resucitó en la fe de sus discípulos. Todos de la narices, se cantan panchos. En la fe de sus discípulos. Sí, muy bien, queridos amigos, queridos racionalistas. Pero la revelación afirma, sin ningún tipo de duda, la realidad histórica de la resurrección. Y la Escritura insiste de muchas maneras. Hemos leído la de Corintios, el Señor resucitado y realmente ha aparecido a Simón, y a Lucas. Asimismo, la tradición repite que Jesús resucitó verdaderamente, que murió en cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Esta expresión es un tópico que se ha difundido incluso entre algunos católicos. Para justificar que la resurrección no es un hecho histórico, se suele aducir frecuentemente que nadie fue testigo ocular de este acontecimiento. Es decir, que nadie le vio resucitar. Y se dice igualmente que ningún evangelista lo escribe. Por tanto, nadie podría decir cómo sucedió físicamente. Este razonamiento me parece tan infantil y falta de consistencia como negar la realidad histórica de la muerte de una persona cuyo cadáver estamos contemplando, que está en la acera, ¿no? E incluso podríamos palparlo, por la simple razón de no haber visto nadie el trance de su muerte. Si nadie lo ha visto morir, si nadie lo ha escrito, pues este no está muerto, entonces se lo lleve. Es como el del chiste, ¿no? Que es del oeste, ¿lo sabéis, no? Igual me cuesta recurrir un poco al tono de humor para que no haceros pesada la clase, ¿no? Llega tiroteo y te va metiendo el enterrador en la caja, pumba, pumba, pumba. Y dice, no estoy muerto, que no estoy muerto, grita desde la caja. Dice, cállate, hombre, vas a saber tu más el médico. El médico que la había enterrado, ¿no? Pues eso, es tan evidente que, o sea, es tan infantil la idea de negar la resurrección de Cristo porque nadie le vio resucitar, que me parece lamentable, ¿no? Que seamos capaces de picar por ahí. Ocurren tantos acontecimientos que son evidentes y que no he visto cuando se han producido, que según eso habría que descartarlos todos. ¿Entendéis, verdad? Bueno, seguimos. La Escritura insiste muchas veces en la resurrección de Cristo. La tradición repite que Jesús resucitó verdaderamente, igual que nació de la Virgen María o que murió verdaderamente en la cruz. La resurrección de Cristo es un acontecimiento real, verificado, en un marco preciso de lugar y de tiempo, que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas por testigos fiables que lo transmitieron y que tuvo los suficientes signos como para poder afirmar que verdaderamente sucedió. Por eso, goza al menos de la misma historicidad que cualquier otro suceso real ocurrido en el pasado. Como cualquier otra cosa. Existir sabe la católica, no sé qué. ¿Por qué lo sabemos? Porque alguien nos lo ha contado. A que nosotros no estuvimos allí. Bueno, pues a estos efectos me remito cuando digo que si el hecho es comprobable históricamente, no hay que darle más vueltas. A nuestros ojos, lo decía el primer día, pero ahora ya lo retomamos con un poquito más de profundidad, a nuestros ojos hay dos signos, que nos demuestran la resurrección de Cristo. Uno, el signo del sepulcro vacío, y otro, el de la comprobación de la resurrección. Vamos con el primero. El signo del sepulcro vacío, la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro, no es en sí
una prueba directa de la resurrección? Pues podría explicarse de otro modo, ¿no? Se lo han llevado, no sé dónde lo han puesto, dirá la propia Magdalena a Jesús, que se han llevado al Señor, no sé dónde lo han puesto, dando por hecho que no había resucitado, sí, que lo habían robado. O bien, sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron, como decían aquellos testigos dormidos, que esa es otra cosa que a mí me hace reír. O sea, a ver qué testimonio de aquellos guardias que dejaron allí, que se quedaron dormidos, que no vieron nada y aducen que habían venido los discípulos a llevarlo. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están contando? Si no, ¿no? O otros, como el de vio y creyó, ¿no? Este pasaje precioso de Pedro y Juan, que cuando le dicen que Cristo ha resucitado, que no han las mujeres, salieron corriendo al sepulcro y está ese vio y creyó, que tiene tela marinera. O sea, esas tres palabras de San Juan en su Evangelio encontraron, lo narra muy bien San Juan, ¿no? Cómo estaban las cositas al entrar allí en el sepulcro. La sábana del sudario donde Cristo había estado enterrado estaba en su sitio, pero nada más que flojo, sin nadie dentro. Y el sudario, lo que se había puesto en la cabeza, doblado aparte. Y eso es el hecho de ver tal cual estaban las cosas, lo que le hizo saber a Juan de una manera cierta, que dice, vio y creyó. Aquí ha pasado algo gordo, porque si alguien se lo lleva tiene que levantar la sábana. Y la sábana está igual que antes de levantar, o sea, de volver a la vida. Y ahí, esto ya, abro paréntesis, en este caso para aclarar nada más. La sábana santa de Turín no es motivo de fe. Os lo digo otra vez. No es motivo de fe. O sea, nosotros no creemos por la sábana santa. Sin embargo, es una prueba preciosa, pero preciosa, que encaja en detalle con lo que debió de ser la sepultura de Jesús en aquella sábana. Se enterraba así, los pies aquí, las manos aquí, y en un lado está la impronta del anverso del resucitado y en el otro, en la espalda, está la espalda del resucitado. De eso sabe un montón por ahí en la conferencia sobre eso, ¿no? Y las pruebas que anuncian que pudo ser precisamente la síndrome, la sábana santa de Turín. Pero la comprobación, se da. Pero después la comprobación de la resurrección por las apariciones del resucitado. He dicho que había dos signos, una la tumba vacía y otro las apariciones. Jesús mismo, al que había muerto, se manifestó vivo y glorioso a los suyos, a su madre, a María Magdalena, a las mujeres, a Pedro, a los de Maús, a los discípulos en el cenáculo, otra aparición después a los discípulos en el cenáculo con Tomás, que no estaba, etcétera, etcétera. Con sus apariciones les dio pruebas concluyentes de la verdad de su resurrección, que vive verdaderamente, que su cuerpo es verdadero de carne y hueso, y no un espíritu, y que es el mismo que había sido crucificado, pues sigue llevando las huellas de su pasión. Dice Lucas 24, 39, 40. Lucas 24, 39, 40. Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Realmente Cristo ha vuelto a la vida. La fe, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe y la resurrección no procede de la credulidad de los apóstoles, sino de la experiencia directa
del contacto, de palpar la realidad de Cristo resucitado. Esto lo dice el Catecismo, el número 643. Obviamente nosotros usamos la Biblia, pero cuando te vienen explicaciones tan claras en el Catecismo de lo que estás diciendo, pues yo las uso, ¿no? Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerla como un hecho histórico. Y sabemos por los hechos de la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión, porque fue una prueba. Es verdad que cada uno sale por un lado, pero podían decir todos los que iban comentando a los discípulos de Maús, que lo que se ha liado en poco rato, nosotros creíamos que esto iba a ser así. La prueba es que todos salen corriendo, ¿no? Lejos de mostrarnos los evangelios una comunidad arrobada con una exaltación mística, nos presenta a los discípulos abatidos, temerosos, escondidos, con las puertas cerradas. Y les dijo que venís diciendo, bueno, esta a lo mejor la leemos para ver los asustaditos que están. Lucas 24, 17. Y les dijo, ¿qué discursos son estos que vais haciendo entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra uno de ellos por nombre Cleofás le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoces? Suficiente, es el diálogo ya con los de Maús, ¿no? El que se llamaba Cleofás, que puede ser incluso pariente de la que estaba hablando, ¿no? Como dice María de Cleofás. Hay algunas hipótesis por ahí diciendo que justamente era el marido de esta que estaba al lado de la cruz el que iba de regreso al pueblo, pero son hipótesis, no se puede asegurar. Y estaban asustaditos. Si leemos Juan 20, 19, dice, y asustados el primer día de la semana, estando las puertas cerradas por temor a los judíos, por eso no creyeron a las mujeres que venían de ese burro, y sus palabras les parecían desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de la Pascua, les echa en cara su incredulidad. Leed Marcos 16, 14. Al fin se manifestó a los 11, estando recostados a la mesa, y los reprendió su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. O sea que obstinación, a eso podemos definirlo como obstinación. Se lo ha dicho fulano, se lo ha dicho vegano, se lo ha dicho zutano, se lo han dicho las mujeres, y ellos seguían obstinados en no creer. Era tal que no podemos pensar que eran discípulos así. No, todo lo contrario. Estaban en plan crítico total. Ni siquiera se creían a los que habían venido a dar ese testimonio. Tan imposible parece este hecho a los discípulos que incluso puestos ante la realidad de Jesucristo dudaban todavía y creían ver su espíritu. Esto lo cuenta Lucas 20, nos vamos a quedar ya. Lucas 24, 38 al 39. Él les dijo, ¿por qué os juzgáis y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Precisamente. Bien, aquí nos quedamos. Seguiremos debatiendo o explicando todavía con más detalle más aspectos de la glorificación de Jesús resucitado después de la ascensión. ¿Vale? Quedamos aquí para la próxima. Y si os ha surgido alguna pregunta, como digo, este año, con tener la misa un cuarto de hora antes, porque el sacerdote tiene que decirla antes, tenemos ahí un cuarto de hora cada día antes de empezar para cualquier duda que tengáis. ¿Vale? Pues rezamos a la Virgen y nos vamos. Virgen, niña de la luna, y delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti,
y que nuestras almas pervivan de esa gracia, que no deja de caer con los años, sino que brilla en la eternidad. María, Sol del cielo, despierta tu la vida de la muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantas destrozas, mas con tu bandera nos sentimos seguros del cielo. Él conoce el poder del cielo y tiene la majestad ilimitada.